Qué gusto volver a encontrarnos hoy en el día 22 de nuestra consagración mariana. Estamos próximos ya al gran día. En esta ocasión, el tema de nuestra meditación es el don de misericordia de María. El día de hoy iniciamos nuestra última semana de la consagración mariana y nos guía nada menos que un santo de nuestra época. Al igual que Madre Teresa, un gran enamorado de la Virgen, al grado de considerársele el Papa más mariano. Por supuesto, estamos hablando de San Juan Pablo II. En 1917, la Primera Guerra Mundial arrasaba a la humanidad y el cielo envió a Nuestra Señora a 3 humildes pastorcitos en Fátima, Portugal. Allí anunció que la guerra terminaría pronto, pero que si la gente no se convertía, seguiría una guerra peor y que Rusia esparciría sus errores por el mundo, provocando más guerras, muchos mártires y persecuciones contra la Iglesia. Para impedir esto, la Virgen pidió que el Papa consagrara a Rusia a su Inmaculado Corazón y que la gente comulgara los 5 sábados primeros seguidos como reparación. Al final dijo: mi Inmaculado Corazón triunfará. Pero en ese año Rusia era un inmenso país gobernado por el zar y su familia, un país devotamente cristiano. La fe ortodoxa era parte vital de esa nación. Su población era muy pobre, una sociedad agrícola, no industrializada, aislada del resto del mundo, vivía casi en la Edad Media. ¿De cuáles errores hablaba Nuestra Señora? Incluso los pastorcitos, que eran muy pequeños y prácticamente no sabían leer, se preguntaban: ¿quién sería Rusia? ¿Acaso una señora muy mala? Pero todo cambió ese otoño. En octubre, Nuestra Señora se despidió en Fátima y se produjo el milagro del sol frente a más de 70,000 personas. Al mismo tiempo, estallaba en Rusia la revolución bolchevique que convertiría a esa nación en un estado comunista, totalitario y ateo. Nuestra Madre habló de 3 secretos, de los cuales 2 fueron revelados ahí mismo, dejando un tercero en manos de la única sobreviviente de los 3 pastorcitos, la hermana Lucía dos Santos, quien escribió por mandato de su obispo lo que conocemos como el tercer secreto, entregado al Santo Padre, y quien decidió no darlo a conocer en 1960 como la Madre sugería. Lo mismo sucedió con los papas que le sucedieron. Guardaron silencio respecto a ese secreto. La primera aparición de la Virgen de Fátima fue el 13 de mayo de 1917 a las 5 de la tarde, y justamente ese mismo día y hora, pero 64 años después, el 13 de mayo de 1981, un asesino vinculado al régimen comunista búlgaro y por tanto ruso, disparó 2 veces contra el Papa Juan Pablo II, cuando éste saludaba a los fieles y peregrinos que visitaban la plaza de San Pedro en Roma. La primera bala rozó el codo, pero la segunda perforó su abdomen y causó un daño mayor en sus intestinos. Milagrosamente, por una fracción de pulgada, la bala no tocó la arteria abdominal, lo cual hubiera desangrado al Papa antes de llegar al hospital. Durante su posterior recuperación, el Papa dijo: una mano disparó y otra condujo la bala. El Santo Padre siempre atribuyó este milagro a la intervención de la Virgen, por lo cual en el aniversario de las apariciones en Fátima, y ya restablecido, llevó la bala que lo hubiera matado y la colocó como una joya en la corona de la imagen de la Virgen en el santuario de Portugal. Aún estando en convalecencia,
Juan Pablo II pidió el sobre que contenía el tercer secreto de Fátima, y en él se hablaba de un obispo vestido de blanco. Los niños creían que era el Papa, quien era atacado y muerto por hombres que le disparaban balas y flechas, cuando con mucho esfuerzo subía a una colina cubierta por los cuerpos de los mártires y se dirigía a una cruz en la cima. Este secreto se conoció públicamente el año jubilar de 2000, pero antes de ello, Juan Pablo se dio a la tarea de componer una oración para atender el pedido postergado de la Virgen de consagrar Rusia a su Inmaculado Corazón. Esto sucedió el 25 de marzo de 1984 en la Plaza de San Pedro en Roma, donde reafirmó su total abandono en los brazos de María, al repetir el lema de su pontificado, Totus tuus ego sum, de latín, soy totalmente tuyo. Esto es exactamente lo que le diremos a María el día de nuestra consagración. La hermana Lucía, quien aún vivía, comentó que este acto de consagración había sido plenamente aceptado por el cielo. Nuestro querido Papa Francisco también consagró formalmente a Rusia, esta vez a Ucrania y al mundo al Inmaculado Corazón de María. Menos de 10 años después de la consagración al Inmaculado Corazón de María por San Juan Pablo II, el régimen soviético se derrumbó y dio lugar a una nueva Rusia fracturada, quien hasta el presente sigue influyendo en el mundo y participando en guerras y conflictos que tienen repercusión mundial. Nuestra Madre lo advirtió: los errores de Rusia se esparcirían por el mundo, y los estamos experimentando en nuestra propia vida. Están en todas partes, aún en sociedades capitalistas, en los ataques a la Santa Iglesia a lo largo del siglo XX y actualmente en el siglo XXI, en la confusión sembrada por las ideologías en la sociedad y dentro del pueblo de Dios, en los mártires por la fe, desde la cristiada mexicana hasta los actuales en África y las persecuciones en Asia. El siglo de lágrimas, como lo llamó el Santo Padre, culminó con la victoria del amor misericordioso al establecer el año 2000 la fiesta de la Divina Misericordia y su posterior consagración para el mundo. San Juan Pablo II fue llamado a la casa del Padre en 2005, justo en la víspera del Domingo de la Divina Misericordia. María le salvó la vida para que nos llevara a la aurora del establecimiento de la inmensa compasión que Jesús nos tiene, la victoria de su divina misericordia y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ahora toca a nosotros consagrar nuestro corazón a los dos corazones que han puesto la historia frente a nuestros propios ojos, con la mirada fija en la esperanza de poder alcanzar ya desde esta vida la eterna felicidad en la casa de nuestro Padre. Reflexión para hoy. Nuestra Madre nos muestra el camino de esta vida, el camino para llegar al cielo y el camino para llegar a Dios. San Juan Pablo II. Oración del día. Ven, Espíritu Santo, que habitas en María. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que esta meditación llegue y toque sus corazones. Los esperamos el día de mañana, si así Dios lo quiere. Hasta entonces, bendiciones.